Estamos conversando con Juan Carlos Valdivia, con Claudia Conserva, qué honor gigante, y también con Roberto Cisternas Orostiga, que la gente se pregunta por qué está en el panel, porque Roberto es quien nos trae, Roberto tiene una distendida trayectoria vasta en el mundo de la televisión y ha trabajado con Juan Carlos, con Claudia, conoce a la gente, entonces nos presenta este segmento que a nosotros, a la PAN y a mí, nos tiene realmente honrado. En llamas, yo quiero saber y justamente queremos hablar de lo que yo considero, permítanme tener esta opinión, su más grande obra, la cual yo sigo admirando, que dura parte del 2004, llega hasta el 2011, que es Pollo en Conserva, lo reitero, el mejor matinal de Chile, porque de verdad rompieron esquemas desde un canal que es más pequeño que los grandes. Hicieron historia. ¿Qué fue para ustedes hacer Pollo en Conserva? Pollo. No somos los primeros, Somos los mejores. Y No somos los primeros, somos los eso mejores. quemaba mucho a la competencia, porque es una premisa que yo resolvía de que en el fondo tú dices algo que es cierto, no somos los primeros. Entonces después de eso podés decir cualquier cosa, somos los mejores, Listo, que es sí, subjetivo. Entonces yo te decía, pero ¿cómo? Y marcábamos nada. Si nosotros tuvimos rating serio, salió en la portada de diario. Y Felipe la Claudia Camiroaga rompió en tuvo... pantalla. No lo rompió, fue Camiroaga. Felipe fue el que, te acordás, y mostró, dijo, esto es mentira. Pero si Felipe Naki, mi amor. Felipe Camiroaga. No, si lo hizo la Claudia. Él hace referencia Tenemos el a material. que había sido para allá poner rating cero del programa que hacíamos nosotros. Pero yo lo arrugué también y lo tiré lejos. Pero fue Felipe, Oye, la competencia chicos, visitemos el bar, porque tenemos el momento. A ver. ¿Quién rompió el diario acá? No vamos a robó la enfrascarnos Claudia, en no, discusiones. A ver, Portada de las Ok. últimas noticias. portada de las últimas noticias, Claro, vamos a porque revisar el bar. ahí está Branco. Branco Carlesi. Mira, Ay, Claudia, ¿cómo el pelo? La Javi. Claudia. Javiera Suárez. ¿Le podemos tirar audio o nos tiran el No, copyright? ahora mismo, pero estamos No, hablando no, del año. ¿Qué copyright año no fue, llega. Claudia, esto? No sé, El 2000, debe sido 2008. 2004. Oye, No, esto- 2004, 2005. Ahí por viene, Ahí viene viene el el momento. diario, ¿Quién rompe la 2006. portada? No, pero la arruga, no la rompe, tiene razón. Sí, no, Mira, sí. histórico rating cero. Y claro, lo que pasa es que no es que fuera Toma, promedio. mira, mira, Fue mira. ella. Pero- Linda, qué amorosa, rica, ¿o no? Ah, Qué chao, sí. tierna. Pero Linda, éramos enojada. Y chicos. claro, yo decía, esto Pero- es mala leche, Sí, esto pero es la- daño, la- La daño. historia del pollo en conserva es que parte como programa al mediodía. Partíamos al mediodía. Y armamos un elenco enorme. Él fue la gran apuesta del canal de esa época. Y después nos empezaron a mover de horario y terminamos siendo un matinal. Tuvimos un minuto a las 9 de la Cuéntanos un mañana. poco en fin. porque uno ve, con el equipo estábamos revisando como el elenco que tenía el pollo en conserva y te diría que el 90% están todos en televisión La hoy en cagó. día. Sí, fue escuela. Fue Salfate, escuela. María Luisa Godoy. Gilberto Gil. Sí. Sí, pero Eduardo Cuéntanos un poco Fuente. cómo fue la creación, no, Eduardo llega después. el concepto Ah, ya. del programa y por qué se le ocurrió hacer este panel Era un extenso. programa al mediodía, tenía la típica cocina, tenía un concepto como... Era programa de mediodía. Eso fue- Virginia de María y estaba claro, en la y- cocina. Y eso tiene mérito de la Claudia. Nosotros, a ver, suena raro decirlo, pero si hay algo que a mí siempre me ha interesado y también la Claudia, es como a tal como a uno lo descubrieron porque a veces por casualidad o porque alguien te vio. A mí eso me lo dijo un director hace mucho tiempo. Me dijo, nunca te preocupes cuántas personas te están viendo. El que te esté viendo, alguien de repente que está buscando a alguna persona, te va a llevar. Es cierto. Es una señal enorme, no importa cuántos, sino quiénes. Y a veces están buscando. Y yo he visto eso ya muchas veces de los castings al aire, que están observando y la competencia te lleva. Bueno, la cosa es que hicimos un elenco súper completo. Álvaro García, me acuerdo, entre otros. Álvaro García. Tuvimos hasta la abuelita de Tunic, que se había Sí, pelotado. Ya, verdad. la abuelita también fue. Matilda Svensson. La- Cacha. Grandes figuras de Jazz. rock and pop, en fin. La jazz, Bueno, ¿qué claro. pasó? Que después, cuando nos cambian la matinal, empezamos a tener un formato de primer bloque como noticias, como aquí, como en turno. Y ahí aparece, estuvo Juan Manuel Astorga. Juan Manuel Astorga, estaba la Vero Díaz, La María Luisa estuvo Godoy. María Luisa Godoy, después tuvo también, y Felipe Vidal, en fin. Y el Sebastián programa Ferrer. Sí, pues, Sebastián Ferrer. Y Chavito. Chavito. Sabito. Pato Sotomayor. Pato Briseño. Sotomayor, Briseño. Briseño. Entonces, tenía un elenco y era un equipo súper afiatado. Fue súper afiatado, lo pasamos muy bien. Y eso es lo que la pregunta que decís tú, ¿por qué logró algo? Era porque se transmitía lo que pasaba. Y hacíamos puras tonteras. Entonces era un matinal alternativo porque la gente se reía y le pasaba bien. Hasta el día de hoy nos cuentan, muchos decían, hacía la cimarra o no, me inventaba una enfermedad para no ir al colegio para ver el programa. Yo era Imagínate. cabro flojo. Yo llegaba a las 6 de la mañana al No, canal. insoportable. Y Está me bien, ju- yo El soy de programa ya a esa. las 9. Íbamos a las 9. Espera, ¿y vivían juntos y llegaba uno primero? No, Sí. yo pasaba a dejar a los niños al A los colegio. niños. Y se conectaban con el pollo que venía de llegar, llegaba más tarde el pollo porque Porque venía a dejar a los Llegaba niños. atrasado. Yo No, pero llegaba. además yo hacía Así Somos, entonces yo trasnochaba. Claro, El Julio César de la época. exacto. Más o Entonces, menos. más o O menos. sea, aquí es un Llegaba a tema- las 6 de la mañana, Robert, perdona que te interrumpa, y me juntaba con el productor de Pollo en Conserva.
Y agarrábamos el diario y empezábamos, que había que meterle la actualidad, y empezábamos a darle una vuelta a las noticias, ¿cachai? Buscándole, agarrarla no de la forma tradicional. Y se nos ocurrían secciones que teníamos que implementar, teníamos 1 hora y media o En el 2 horas. momento. Entonces me acuerdo alguna vez incluso este gallo salía a la calle y agarraba un perro callejero y lo metía para dentro del estudio porque No. necesitábamos un perro. Y ahí surgen un montón de personajes como la mochila. Claro. La mochila, que era una mochila grande, que era un Que- actor es que que se eso te iba a metía decir, adentro. tú tenías ahí como algo que trabajáis, que yo conociéndote después, caché que es una norma de tu trabajo, pero trabajáis al borde como, porque tu imagen es angelical y de hecho veníais como del tema de mamá y Sí. todo eso instalado, entonces la gente nunca se iba a imaginar de que tú ibas a estar hablando en doble sentido cuando habían cosas evidentemente que eran Sí. en doble sentido y tú jugabas en ese rol de hacer como La que no, Pichú. claro. Cuéntanos un poco cómo venía, porque claro, que tú decías ahí el personaje como el pez erótico, que hoy en día es una tendencia en TikTok súper grande. Muy bueno. Cuenta cómo Sí. nace eso. Todas esas cosas nacen no de mí solamente, era un trabajo en equipo con estos productores y Unos asistentes pervertidos. que nos reíamos Ahí está el mucho, pez erótico. inventamos, a mí me gustaba mucho jugar, entonces por eso interactuaba con estos monos, ¿cachai? Con Pero estos metían a la personajes entre de medio, que estaba esponja. muy de moda. Entonces era una mezcolanza, era No, y- lisérgico, te diría yo esto. Y Era como... jugaban con las bromas de internet, que en Sí. esa época había un video, para ser transparente, de una artista que, La Courtney Coba. para descanse, Courtney Coba, que hacía un show con una raqueta de tenis y hacía un cierre subido de Sí. tono que el pez erótico lo trataba de Y la Rocío parodiar. Ravés. Pero muy zarpado para la época. Sí, Para teníamos, Ahí o sea, está bailando- Y la Magdalena Magnet. La o sea, Maosiña. También la maociña. estábamos Sí, bailando Mao estaba Zedong. muy de moda en esa época, era la época de Mecano Estelar. El asunto es que, claro, era lisérgico el programa, porque cualquier cosa podía pasar y nos dábamos todas las licencias y de hecho creo que fue semillero por eso, en términos de que ya la tele venía media despeinada, pero esto agudizó ese despeinarse, ¿no? Entonces, para los más jóvenes, los más niños, les parecía un programa entretenidísimo porque era Claro. descuadrado. Era muy infantil. y Era al mismo súper tiempo infantil, adulto, pero- jugaba con el doble sentido, que son los típicos chistes y el humor niño, ¿no? Que esa cosa como de decir algo que no hay que decir, Jiji. pero lo digo igual y que pase piola. Y nos divertíamos mucho molestando al pollo también, Claro. porque decíamos ya, me decíamos de tu Danito, que es el que hace el pez erótico, la Ok. persona se llama Danito. Entonces me decía, ¿y si vamos y le rayamos el auto al pollo? Oh, Y este no sabía, el pollo nunca sabía la pauta. Yo, ya, qué divertido. Entonces inventábamos un personaje y que tenía que escribir algo y se iba entonces y sacábamos una cámara portátil al estacionamiento y le rayábamos el auto al pollo. O hacíamos chistes una vez, Danito, que hacía la mochila, que es la mochila de Dora la Exploradora. Los que tienen, bueno, acá gente joven, pero los que tuvimos sí, ya lo hijos, recuerdo. cachamos. Entonces una vez le dijimos a Danito, métete en pelota dentro de la mochila, ¿cachai? Y metamos a la Yasmín adentro sin que sepa. Oye, imagínate lo que es estar encerrado El olor en No, un bolso, pero no. de con goma. un hueón en pelota. Nos reíamos La Jazz a pegando gritos. gritos, digo, empezó a saltar porque cerró con ella adentro. No, una cosa de loco, era ácido, un programa muy ácido. sí. Pero además de eso, Nos ganamos algunas multas del Consejo Nacional de Me Televisión imagino, con Pamela muchísimas. Chu, que me da una vergüenza Ah, porque sí. imagínate que te llame el abogado y te diga, ¿qué es esto? Este personaje se ¿cómo llama defiende eso? ¿Cómo? Pamela Chu o Homo. Esa es la mochila. Ahí metimos a la Yasmín con el Danito en pelota. Era muy gracioso. Y tiraban la mochila y no tenía como Mochila, mover. No, sí, era, por eso te digo, era un programa ácido, que para los cabros chicos y los más jóvenes que hacían la cimarra, lo veían con la mamá porque se reían. Era un matinal que instalaba un poco partir bien el día con mayor humor. Pero tenía su segmento que nunca quedan en la memoria. Serio, si tenía bloques, que tenía segmentos, tenía espectáculos, tenía de todo. Era un matinal. Pero la gente se recuerda de estas tonteras que inventaba Tenía la su, Claudia y el pato, equipo. tenía su pato Fres, que era Gilberto Gil. Sí. que Gilberto también Gil, la era gente como- en el chat está hablando de Gilberto Gil. Gilberto como- era lo mejor. Y mira, traía cosas, traía recortes. Pero además yo hacía la Así Somos. Entonces la Claudia llegaba en la mañana a la reunión de pauta del TOC, o sea, del pollo en conserva y preguntaba, ¿qué hueva hizo el pollo anoche? Y los hocicones contaban, el pollo hizo no sé qué cosa, se descuadró con tal cosa, ya, dame eso.
Entonces, con eso yo llegaba al programa y decía, ¿qué hiciste anoche? Y ella sabía todo. Entonces me hacía el bullying y me retaba, entre comillas, en vivo por las tonterías que yo hacía en la noche en el Asisomo, que era Asisomo, Y que eran Ahora, al cuadrado. y que eran unas tonteras súper inocentes. Pues. No Alguna. tan inocente, Muy bien. no Ella, tan en inocente, rigor- perdóname. Yo eso les quería preguntar. Porque han trabajado juntos muchos años, en la noche, en el día, ahora el pollo estaba recordando el Así Somos, pero y tú, Claudia, que lo molestaban y todo. ¿Cómo se logra separar la vida de pareja con la vida de TV? Yo soy actriz y se dice, no se mezclan sábanas con telones. ¿Hubo algún conflicto real? Recordemos, pollo, que el Así Somos era bien subido para la punta. Yo me habría enojado. No le ¿Cómo pasen lo- un disfraz de oso, por no le favor. va- al pollo. ¿Cómo lo manejaban, Claudia? ¿Lo hablaban antes? ¿Tu pollo le avisaba y hoy día sabéis qué? Voy a No. tener que obligatoriamente. No, te voy a decir algo. Yo creo que es una condición incuestionable ser generoso, entender que esto es entretenimiento, no es la vida real. De hecho, de terminar el programa y en general las pocas disputas que pudimos haber tenido eran más bien editoriales. Sí, no era por... No era por nosotros, por lo que pasaba ahí. sino eran otras discusiones. Teníamos peleas en las reuniones de pauta de pollo en conserva, por ejemplo. Pero Y- discusiones profesionales. Profesionales. Pero no te daba cosa, ponte tú, No. que tú No, porque después que nos íbamos a la casa y con los niños y almorzábamos, o sea, siempre pudimos separar esto. Pero lo que quiero apuntar contigo es que también había, y hasta el día de hoy puede pasar, que tiene que ver con el comentario del otro, hay que saber cómo hacerlo. Porque no puede parecer como una censura o un acto de reprimenda o de coartar al otro en lo que hace, ¿cachai? Si bien podéis cuestionarlo y decir no me gusta, no puede ser una prohibición. Porque la Claudia hizo teleserie, yo hice el Así Somos contigo, y me escuadré más de alguna vez y se entendió. Hay consecuencias porque los demás ven algo que nosotros no veíamos. Claro. Es más la reacción del resto que de nosotros mismos. Roberto nos conoce bien, nosotros somos súper abiertos y juguetones y divertidos. Nos gusta ser No así. alcanzaba a traspasar No, la para nada. realidad familiar. Cero. Tengo Ay, qué una poco profesional pregunta. me siento. Nicolás A, Copano. a los se profesores, suma ¿cómo al le va? director. Qué Profesora placer. Nicolás. Le están viendo bien, están liderando porque ¿En son serio? gente número uno. Hicieron este año este Ahí horario. tiene de- cámara también, Sí, tenemos Sí. nuestra cámara acá de la atrás. webcam. Sí, y El pelado Lira, ¿viste? Hablando Sí. desde la sala de dirección. Le- Sí. les tengo una pregunta que siempre inquieta sobre el imaginario de pareja de ustedes dos. Dale. Que un imaginario. ¿Alguna vez intimaron en algún canal de televisión? En un Yo, canal. yo intimé con mi pareja en un canal de televisión. Pero ¿Dónde? mira, Tú cada tú vez eres tira un más información, Nicolás. Espérate, eso de juzgar al otro por eso. Ah. ¿Dónde Espérese, intimaste? usted es un cali. Yo Dijo, digo, Por eso en nosotros no, VX. tú sí. ¿Dónde? ¿Dónde, Vía canales? X. Vía X, se En lo Vía contó X. en la Chucre Mansur. mañana. Chugre Mansur, Pero que al lado del zoológico. con el olor a mandril. Claro, el olor a león te entusiasmó. Oye, No, es que nosotros no, fíjate. No, No, pero. igual no, hay algo pero que no porque no. No sino porque no hayan querido. No, porque es como. Es casi como un fetiche eso. Así como, hagámoslo acá para que tenga. No, Pero claro, como habiendo un tan- aniversario. No nos damos en esa. Porque además, ojo, te lo creo. Estábamos ultra casados hace como 100 años. No, pero además, la Claudia Pototú, lo que explicábamos en nuestro horario, ella llegaba antes del programa, ella hacía toda la pauta del matinal del Pollo en Conserva, yo aparecía cuando estaba casi al aire, yo hacía mi parte, bla, 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 terminaba el programa, reunión de pauta, la Claudia partía a la casa a buscar a los niños, yo lo había dejado en el colegio, y después yo me quedaba en la tarde haciendo la reunión de pauta del Así Somos, después la tarde-noche hacía Así Somos, y muchas veces yo llegaba y la Claudia estaba durmiendo, entonces tenía una vida de... y yo no, Sí. Mira, yo no me arrepiento, pero creo que fue la época que más duro trabajamos. Y en ese Acá sentido tenía como que contrato tenían publicidad, horarios con- mentales. Ah. Como que tenían horarios mentales. Era como a tal hora soy pareja, estábamos muy a ordenados. tal hora hago tele con esta Exactamente, persona. estábamos muy ordenados, Estaba Nico. súper separado todo. Pero, sí. pero lo que te quiero enfatizar un poco la consulta, porque el morbo que la gente dice, ¿se puede trabajar con la pareja? Se puede. Sí, pues. ¿Es fácil? No lo sé. A algunos les puede resultar mejor y más fácil que a otros también. Nosotros como que siempre nos conocimos lo mismo, entonces no es que, Claro. ¿cachai? Nosotros partimos juntos y simultáneamente Pero- nuestra actividad pública o televisiva y se desarrolló ahí nuestro pololeo, Hay un nuestro pero matrimonio, acá. nuestra separación, nuestros hijos, nuestra familia, ¿cachai? Sin llevar la familia o lo privado, lo íntimo hacia la pantalla, sí podíamos tener esa duplicidad o esa dualidad de poder hacer las dos cosas al mismo tiempo.